Hoy aprenderemos a hacer este tapete, es muy bonito y muy fácil de hacer, 4 pasos y listo, así que vamos a ver el paso a paso. Los materiales que utilizaremos son cuerda de algodón torcido de 5 milímetros que cortaremos, 9 pedazos de 1 metro y 17 pedazos de 60 centímetros. Ahora sí, vamos a ver el paso a paso. Para iniciar, paso 1, cogemos 4 cuerdas de 1 metro, cogemos 2 cuerdas de la izquierda y hacemos un bucle. Ahora cogemos las 2 cuerdas de la derecha, pasamos sobre estas cuerdas, por debajo de estas, sobre estas y por debajo de estas de aquí. Así. Ahora estiramos las cuerdas, que nos queden ordenadas. Así nos queda el primer nudo josefino. Ahora, como este, haremos otro más. Cogemos 4 cuerdas más y volvemos a hacer otro nudo josefino. Y ya tenemos 2 nudos. Ahora haremos 2 nudos josefina más, uno en la parte de abajo y otro arriba. Para esto vamos a colocar 4 cuerdas hacia arriba, 4 cuerdas hacia abajo, 4 cuerdas hacia la derecha y 4 cuerdas hacia la izquierda. Y aquí con estas 4 cuerdas haremos otro nudo josefino. Listo, ya tenemos estos 3 nudos josefina. Ahora con estas cuerdas de acá haremos el cuarto nudo josefina, aquí. Y ya tenemos los 4 nudos josefina. Ahora vamos a coger la cuerda de 1 metro que tenemos y vamos a colocarla en el contorno del diseño, de esta manera. Ahora empezaremos a hacer nudos festones. Para esto, cogemos esta cuerda de aquí, la colocamos así, luego la pasamos por aquí y apretamos. Volvemos a hacer otra vez lo mismo, así, pasamos por aquí y apretamos. Ahora cogemos la siguiente cuerda, que está al lado, pasamos así, pasamos por debajo y apretamos. Ya tenemos estas 2 cuerdas sujetas. Ahora, como vemos aquí, tenemos un espacio libre antes de llegar a estas 2 cuerdas de acá. Y aquí es donde vamos a colocar las cuerdas de 60 centímetros. Cogemos una cuerda de 60 centímetros, pasamos por debajo de la cuerda, atravesamos las cuerdas de esta manera y estiramos hacia arriba, haciendo el nudo alondra. Hacemos una vez y 2 veces. Ahora sí, vamos a coger las 2 siguientes cuerdas y volvemos a hacer el nudo festón. Volvemos a coger 2 cuerdas más y colocamos aquí haciendo el nudo alondra y así vamos haciendo hasta llegar al final, es decir, hasta esta zona de acá. Ahora ya nos queda colocar la última cuerda y para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger las 2 puntas de aquí, las vamos a colocar de esta manera, así, y aquí vamos a colocar la cuerda haciendo el nudo alondra, ¿sí? Para coger estas 2 cuerdas. Estiramos así, y así ya se nos van a juntar todas las cuerdas. ¿Sí ven? Sí. Miren, qué bonito nos quedó. Listo. El paso 2 ya lo tenemos. Ahora vamos al paso 3. Para hacer el paso 3, vamos a coger 2 cuerdas, ¿sí? Y vamos a empezar a hacer el nudo cuadrado.
de la siguiente manera. Cogemos, pasamos esta cuerda así, formamos un 4, luego lo pasamos por debajo, y luego otra vez por debajo y hacemos algo así. Ahora esta cuerda la pasamos por este agujero de aquí y ahora la atravesamos por este agujero de acá. Vamos a estirar todas las cuerdas. Procurar que este nudo nos quede bien pegado a los nudos festones de acá arriba, que no nos queden aquí estas cuerdas, eso no lo queremos. Para esto vamos estirando así, bien para arriba. Y listo, ya tenemos este nudo cuadrado, así como este nudo de aquí hacemos alrededor de todo este posavasos. Ya tenemos hecho el paso 3 en el que hicimos todos estos nudos cuadrados de aquí. Ahora vamos a hacer el paso 4. Para esto vamos a coger nuestra cuerda de 60 centímetros, la colocamos alrededor del posavasos de esta manera y vamos a volver a hacer nudos festones, los mismos que hicimos en esta zona de aquí, ahora con todas estas cuerdas, ¿sí? Ah, por cierto, y si quieres conocer más trucos de macramé, clica aquí. Ahora sí empezaremos con los nudos festones. Esta vez no adherimos más cuerdas como en este caso de aquí, sino que con todas estas cuerdas vamos haciendo nudos festones en orden. Así vamos haciendo alrededor de todo el posavasos. Y listo, así ya lo tenemos. Ahora lo que nos queda es los flecos, así que vamos al paso 5 en el que vamos a arreglar estos flecos. Ahora vamos a coger nuestras tijeras y vamos a cortar un poquito estos flecos. Ahora tomaremos el cepillo de mascotas y empezaremos a cepillar las cuerdas. Ahora volveremos a recortar para darle forma. Una vez que ya cortamos los flequitos, nos queda ya algo así, más redondos. Ahora colocaremos laca extra fuerte en todo el diseño para que los flecos se nos queden tiesos. Volver a cepillar los flecos. Y así es como nos quedó este tapete. Si ven lo fácil que fue de hacerlo, es muy bonito. Miren qué bonito que quedaría en sus mesas. A mí me encantó. Yo cuando lo hice dije, ¡buah, qué bonito quedó! Les tengo que explicar. Y recuerden que si no están suscritos aún al canal y quieren enterarse de todos los proyectos de macramé que vaya a hacer, no se olviden suscribirse por aquí y activar la campanita de notificaciones para que les llegue una notificación cada vez que subo un video nuevo. Y también pueden ver este video de aquí que está muy bueno, también muy bien explicado y les va a gustar muchísimo. Así que ahora a ver este video.